¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 26 de enero, tercera semana del tiempo ordinario, y hoy la iglesia nos invita a celebrar las memorias de santos Timoteo y Tito, ambos obispos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos, por su intercesión, que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. O también se puede hacer la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que avives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios elementos que podemos tomar en cuenta en esta liturgia de hoy para que pensemos. En primer lugar, vemos a Pablo en la segunda carta a Timoteo que acabamos de escuchar, dándole instrucciones a Timoteo. Era lógico pensar que Pablo, que había fundado comunidades,
También diera instrucciones a aquellos que iba a dejar encargados para que pusieran en orden a esas comunidades, pues que iban a ir creciendo y que iban a manifestar poco a poco también pues situaciones nuevas, complicadas, difíciles, que tenían que ir resolviendo y que tenían que ir siendo dilucidadas en el Espíritu Santo. Por supuesto, una de esas cosas que Pablo le recomienda es precisamente que no se olvide de reavivar el don que Dios le dio cuando le impuso las manos. Por lo tanto, Timoteo era un ministro ordenado, y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Nosotros, los ministros ordenados, estamos puestos por Dios para ordenar. No en vano el nombre del sacramento, para dilucidar en el Espíritu lo que a la comunidad le puede hacer falta, para enseñar, para amonestar, para corregir, para santificar, para apacentar. Es el trabajo de los pastores, es el trabajo de los ministros sagrados, que ahora lamentablemente mucha gente ya no recibe de buena fe, sino que lo recibe a regañadientes y a veces de mala gana. Pero el ministro tiene que avivar ese don para poder hacerlo con misericordia, con compasión, con sabiduría. Porque si el sacerdote como pastor no amonesta, no enseña, no corrige, no ordena, no se convierte en un administrador de los dones sobrenaturales en aquella comunidad y no pone orden también donde hay desorden, ¿quién lo va a hacer? Pero mucha gente hoy, lamentablemente en comunidades católicas, porque esto es para comunidades católicas, no quieren recibir ya ni orden, ni enseñanza, ni corrección de sus pastores. ¿Qué nos está pasando? Preguntémosle al Señor, ¿qué nos está pasando? Recemos por nuestros pastores. Pablo le recomienda a Timoteo que reavive el don de Dios. Y eso es algo que uno tiene que hacer personalmente, sin descuidar la oración, sin descuidar la lectura de la palabra. Uno mismo tiene que confrontarse con la palabra y encontrar allí la fortaleza para poder seguir adelante y la sabiduría. También, obviamente, el alimento eucarístico, celebrar la Eucaristía con piedad, con devoción. Por eso tratamos de que la Eucaristía sea un momento de encuentro, de paz, de serenidad, donde todo ocurra como tiene que ocurrir, todo en orden, cada quien haga lo que le toca hacer y todo sea para gloria de Dios. Eso en primer momento. Por otro lado, en el Evangelio de Marcos, que también acabamos de escuchar, el Señor nos revela una vez más que si el Señor ha encendido una luz en nosotros, la luz de su verdad, la luz de su conocimiento, no es para que lo escondamos. Repito algo que he dicho antes, no podemos ser cristianos de sacristía, escondidos. Así no empezó la iglesia. Tenemos que salir y dar luz. No nos podemos esconder debajo de la cama o debajo de una olla, porque somos luz. Y la luz es para iluminar. Habrán a quienes le moleste la luz porque viven en oscuridad total, pero eso no es razón para dejar de iluminar a los que tenemos que iluminar con nuestras buenas obras y de vez en cuando con la palabra, como siempre suelo decirlo. No es para ponerla en el candelero, dice el Señor, porque si algo está escondido es para que se descubra y si algo está ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos que oiga. Por lo tanto, si Dios te ha dado un don, un carisma, ponlo al servicio de los demás. Si cantas, ve a cantarle al Señor. Si puedes ayudar a la gente, ayuda a la gente. En fin, que tu carisma sea puesto a la orden de el Señor. Si eres luz, no te escondas. No te escondas. Necesitas dar testimonio del Señor, como ayer se le decía a Pablo, que tenía que dar testimonio del Señor. ¿Ustedes se imaginan que San Pablo se hubiera escondido y hubiese hecho un ministerio así, de a poquito, escondido en cuevas o así como temeroso? No hubiese llegado el Evangelio a las latitudes a las que llegó. Nosotros también, al igual que Pablo, tenemos que ir por todo el mundo, a donde nos toque ir y evangelizar, a anunciar la buena nueva.
Por otro lado, el Señor dice aquí algunas otras ideas que parecen inconexas, pero que lo están. Sigue hablándoles, dice el texto. Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, la misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces. Esto se refiere al juicio. Si tú has sido una persona misericordiosa, compasiva y buena, en el juicio se te tratará con misericordia, con compasión, con bondad y con creces, multiplicado a la enésima potencia. Por lo tanto, cuando trates a la gente, cuando mires a la gente, cuando trates de hacerle algo a la gente, recuerda que así vas a ser tratado tú y con creces, o sea, mucho más que lo que tú hiciste por algo. Nada de lo que tú hagas por alguien, si es bueno, quedará sin recompensa. Cualquier obra buena quedará sin recompensa. Pero ¿qué tal si a ti se te va la mano y haces algo malo con alguien? ¿Qué va a pasar? Porque el Evangelio dice que la misma medida que uses será usada contigo. Por lo tanto, si fuiste cruel con alguien y si fuiste injusto con alguien, también vas a recibir el mismo trato y con creces. Es el misterio de la vida, el misterio de la vida. ¿Será que aquí vas a tener que pagar el purgatorio en vez de allá? Posiblemente. Lo cierto es que el Señor nos invita a ser supremamente amables, comprensivos, buenos, para que no tengamos que temer en absoluto el día del juicio. Y qué bonito sería vivir en este mundo así, con gente que nos haga el bien y siempre dispuestos nosotros a hacer el bien a los demás. Qué diferente sería la vida de la gente y nuestra propia vida si estuviéramos realmente decididos y comprometidos con hacer de este mundo un lugar más hermoso, más amable, más humano, porque hemos perdido mucho de esa humanidad con la que necesitamos tratarnos, vivir la afabilidad, el respeto al otro, el dar los buenos días, las buenas tardes, el condolernos con el dolor ajeno. Todo eso es bueno tenerlo en cuenta porque así mismo serás tratado. Y con creces, dice el texto, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso se le quitará. Y también se refiere a los bienes sobrenaturales. Si recibiste un don y lo escondes y no lo usas, eso perderás. Los bienes sobrenaturales son para usarlos. Los dones sobrenaturales son para usarlos. Los bienes de la gracia son para ponerlos al servicio, como la fe. La fe que se contagia con el anuncio no se disminuye, no se parte en dos, no mengua, sino que aumenta. La luz cuando se comparte aumenta y de eso se trata, a que pongamos al servicio los dones sobrenaturales, sobre todo la fe. Comparte la fe. A veces la gente me llama y me dice, Padre, tengo problemas de fe, siento que perdí la fe, sé que no tengo fe, ¿qué puedo hacer? Pues así básicamente te puedo decir, tú que dices que tal vez perdiste la fe, empieza a orar, porque no puedes hablar con alguien que no crees que existe. Por otro lado, compártela. Habla de la palabra de Dios con alguien que tal vez está en peores condiciones que tú. Y estoy seguro que de esa plática, de esa conversación, saldrá algo muy positivo, porque la fe que se comparte aumenta. Y si te pones a ver, son muchos más los bienes que has recibido de Dios que cualquier otra cosa. Tal vez nosotros nos fijamos mucho en lo negativo, en lo feo, en lo que nos hace falta, pero no nos damos cuenta de lo que sí tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo positivo y lo bueno que ya tenemos entre nosotros y no nos hemos dado cuenta o no lo agradecemos. Hoy abre los ojos y date cuenta de lo que tienes. Date cuenta que eres luz y que si el Señor te ha dado esa luz, es para que la compartas y para que el mundo se llene cada día de mayor y de mayor luminosidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.